Pioneras de la Ciencia es un proyecto de investigación sobre la participación de las mujeres en la ciencia desde una mirada histórica y de género, que lo que pretende es, bueno, por supuesto, generar información sobre cómo ha sido históricamente esa participación de las mujeres y cómo se encuentra actualmente esta situación. Es decir, qué barreras se encuentran las mujeres para participar en igualdad de condiciones con los hombres, pero también qué contribuciones específicas hacen las mujeres a la ciencia y cuáles son esas mujeres que poco conocemos, pero que han hecho aportes muy importantes para el desarrollo de la ciencia en el país. Es una investigación que iniciamos hace 5 años y que, bueno, pues ha desarrollado diferentes iniciativas. Hora de Ciencia para Todos con la periodista María Alejandra Carrasquilla. María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Margiel? ¿Me escuchas? Te escucho alto y claro. Ok. Buenas tardes para todos los oyentes y buenas tardes para Eugenia Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí nuevamente presente, por escucharnos. Eugenia, bienvenida. Gracias, Alejandra, gracias por la invitación. Y hoy, Margiel, y a nuestros oyentes vamos a hablar sobre los resultados de la investigación La ciencia no es para cosa de hombres. Eugenia Rodríguez es la investigadora principal de un equipo. Nos gustaría, esta investigación forma parte de la iniciativa Pioneras de la Ciencia. Primero, para que aquellos que no saben qué es Pioneras de la Ciencia, Eugenia, ¿nos puedes introducir un poco? Sí, claro, cómo no. Pioneras de la Ciencia es un proyecto de investigación sobre la participación de las mujeres en la ciencia desde una mirada histórica y de género, que lo que pretende es, bueno, por supuesto, generar información sobre cómo ha sido históricamente esa participación de las mujeres y cómo se encuentra actualmente esta situación. Es decir, qué barreras se encuentran las mujeres para participar en igualdad de condiciones con los hombres, pero también qué contribuciones específicas hacen las mujeres a la ciencia y cuáles son esas mujeres que poco conocemos, pero que han hecho aportes muy importantes para el desarrollo de la ciencia en el país. Es una investigación que iniciamos hace 5 años y que, bueno, pues ha desarrollado diferentes iniciativas, publicaciones, actividades hasta el día de hoy. Entre ellas la investigación a la que haces referencia, que se titula La ciencia, abre comillas, no es cosa de hombres. La cosa es problematizar esa idea de que la ciencia es cosa de hombres, ¿no? Que la investigación se desarrolló en varias escuelas y regiones. ¿Me puedes ahondar en dónde fueron, por favor? Tiene como, tuvo como principal propósito conocer si existen o no estereotipos de género en los niños y las niñas en relación a la ciencia y a las personas que se dedican a ella. Entonces, bueno, para hacer esta investigación acudimos a 10 escuelas primarias oficiales del país que se encuentran en lugares diferentes en términos de contextos rurales y urbanos, en territorios indígenas. La idea es que fueran representativas de todas las escuelas y de la diversidad de la población panameña, ¿no? Queríamos saber si había diferencias por territorialidad, por identidad étnico-racial y, por supuesto, de género, porque uno de los principales objetivos de la investigación era conocer si los niños y las niñas piensan de manera diferente a la ciencia y a las personas que se dedican a ella, y si eso podía estar determinándoles a ellos y a ellas, como niños, a tener vocaciones o aspiraciones científicas en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la investigación giró en torno a recoger esa información en esas 10 escuelas. Ok, uno de los hallazgos fue que no sé si eran los niños y las niñas, al dibujar, hacían generalmente a los hombres. Bueno, la técnica que utilizamos para hacer esta investigación es muy difícil realmente identificar si los niños tienen o no tienen estereotipos, haciéndoles preguntas. Entonces utilizamos una técnica que es la que se suele utilizar normalmente para identificar estos estereotipos, que se ha hecho históricamente desde el año 1983, que se, que se empezó a utilizar esta técnica. Se llama dibuja a una persona que hace ciencia, draw a scientist en inglés.
por sus siglas se conoce como la técnica DAST, por sus siglas en inglés. Utilizamos esta misma técnica porque queríamos ver si los resultados de Panamá podían ser comparables con otros resultados de aplicación de la técnica DAST en otros países. Y bueno, comprobamos que esta técnica ha demostrado que normalmente las niñas suelen dibujar a hombres, cuando tienen que dibujar a una persona que hace ciencia, independientemente de que ellas son niñas, no se suelen identificar con la persona que hace ciencia. Los niños, sin embargo, prácticamente en su totalidad dibujan hombres, pero las niñas dibujan muchas mujeres. Bueno, esto es lo que decía la literatura, las evidencias que se tenían acumuladas hasta ahora de otros estudios DAST en otros países. Nosotras queríamos ver qué ocurría aquí. Bueno, pues nos dimos cuenta de que las niñas en su mayoría, en Panamá, dibujan a mujeres. En su mayoría, 8 de cada 10. Los niños dibujan prácticamente en su totalidad hombres, pero las niñas 8 de cada 10. No en su totalidad, pero es un porcentaje muy alto con relación a los resultados que teníamos de otros estudios. Lo que sí que es diferente, y para nosotras fue uno de los principales hallazgos de este estudio, más allá de que las niñas se identifiquen con las personas que hacen ciencia, que esto es muy positivo, por supuesto, y que está indicando un cambio, lo que sí que hacen es que dibujan a los científicos y a las científicas de manera diferente. Es decir, los hombres y las mujeres hacen ciencia, lo tienen claro los niños y las niñas. Ahora bien, ¿qué tipo de científicos o de científicas son? Ahí es donde están las diferencias. Se suele dibujar a los hombres con actividades experimentales, con actividades que tienen que ver con la tecnología, con el peligro, con laboratorios secretos, con el misterio, con la innovación. Sin embargo, a las niñas, a las mujeres, perdón, científicas, se las dibujan actividades científicas mucho más realistas, muchas veces vinculadas con las actividades de cuidados, con el cuidado de las personas, con el cuidado de los animales, con el cuidado del medio ambiente, con la biodiversidad o con la enseñanza. Claro, si tienen esas ideas estereotipadas de qué ciencia hacen los hombres y qué ciencia hacen las mujeres, eso obviamente les va a tener una influencia, les va a condicionar en cuanto a las aspiraciones que puedan tener como científicos y científicas en el futuro. Y en cuanto a referentes, ¿qué referentes tenían los niños y las niñas? Bueno, me alegro de que me hagas esa pregunta porque precisamente lo que buscamos con esta investigación es, bueno, primero conocer cuáles son sus percepciones sobre las personas que hacen ciencia y esto lo hicimos, como acabo de decir, con los dibujos. Dibujaron cómo ellos consideraban que se veía una persona que hace ciencia, pero también les preguntamos, más allá de los dibujos, a qué científicos o científicas conocían, porque obviamente si alguien va a dibujar a una persona científica tiene que tener a alguien, algún referente en su cabeza para poder dibujar. No para todos los niños y las niñas fue fácil dibujar a una persona que hace ciencia, porque algunos no contaban con ningún referente. ¿Qué nos dimos cuenta en relación a los referentes? Nos dimos cuenta de que normalmente no tienen ningún referente sobre una persona científica de Panamá, ningún científico ni ninguna científica. No nos pudieron decir ninguno en ninguna de las 10 escuelas que hiciera ciencia en Panamá. Nos decían, sus referentes eran referentes cercanos, es decir, personas de su entorno familiar o de su entorno de la comunidad que ellos piensan que se dedican a la ciencia. ¿Por qué? Pues porque son médicos o médicas o porque son ingenieros, ingenieras, es decir, personas profesionales que no necesariamente hacen investigación científica, que para ellos eran personas que hacían ciencia, pero eran de su entorno. O los maestros y maestras. Era también bastante común que quienes no tenían ningún referente de científicos y científicas recurrieran al maestro o a la maestra de ciencias como persona científica. Entonces, ahí nos dice, ¿no?, este resultado, la importancia de los referentes cercanos. Pero luego sí nos decían un científico muy famoso, que es el científico, digamos, más icónico que todo el mundo conoce, que es Albert Einstein. De hecho, varios de los niños dibujaron a Albert Einstein. En todas las escuelas conocían a este personaje, excepto en una de ellas, en la escuela indígena, en la que estuvimos en la comarca de Nueve Bugle, ningún niño o ninguna niña conocía a Albert Einstein. Por tanto, tenemos o esa referencia internacional icónica de Albert Einstein o la referencia cercana, familiar, pero ningún científico ni ninguna científica panameña. Y eso nos está indicando
que los científicos y científicas panameñas no son conocidos por la gente, y seguramente esto tiene que ver con que no tienen una representación, no tienen una cobertura en los medios de comunicación, en los materiales que ellos usan en la escuela, por ejemplo, algo que se podría corregir fácilmente. Nosotras, de hecho, en nuestra actividad, en nuestra investigación, llevamos a las escuelas unos pósters con las 24 pioneras de la ciencia que habíamos seleccionado en nuestro proyecto, 24 pioneras de la ciencia en Panamá, de las diferentes áreas científicas, para que tuvieran al menos ese referente de las científicas panameñas con las que nosotras hemos trabajado, y bueno, de esa manera corregir un poco ese desconocimiento. Claro, hace falta, es genial igual el libro que ustedes publicaron. Tal vez hay muchas personas que no conocen dentro de la investigación de Pioneras de la Ciencia. Este grupo interdisciplinario publicó un libro que se llama Pionera de la Ciencia, en donde habla de la biografía de aquellas mujeres que fueron, valga la redundancia, pioneras o referentes en su época y que hoy nos han dejado un gran legado. Y también publicaron un libro para niños, ¿no? Para niños y niñas. Así es. Puedes Así hablarnos es. un poco sobre eso, por favor. Uh-huh. Bueno, sí, la primera investigación que hicimos, un equipo de investigadoras, como bien dices, multidisciplinar, estaba la historiadora Yolanda Marco, la periodista Vania Roche y la socióloga Patricia Rogers. Nosotras cuatro trabajamos en este primer proyecto de investigación que identificó a 24 pioneras de la ciencia y escribió biografías muy centradas en cómo fue su historia, cómo fue su trayectoria, cómo fue su experiencia como científicas y, como bien dices también, cuáles fueron sus principales aportes o legados que hoy bueno, pues, han dejado para sus áreas científicas en el país. De esa investigación surgió el libro Pioneras de la Ciencia. Es un libro que se puede encontrar en las librerías, que lo distribuimos en su momento, pero que ahora se comercializa. Y además, ese libro recoge las 24 biografías, pero además hicimos, como bien decías, un libro para los niños y las niñas, un libro que se llama Peladitas de Ciencias. Ese libro, que está pensado para una población infantil, como digo, recoge relatos como cuentos infantiles que cuentan la historia de 9 de esas pioneras. De las 24 seleccionamos a 9. Nos parecía que eran historias inspiradoras, que podían inspirar a los niños y a las niñas a imaginarse ser científicos en un futuro, porque esas historias les cuentan que ellos eran niños y niñas como ellas, panameños, panameñas, que crecieron en sus mismos contextos y que, bueno, con una curiosidad y con muchísimo interés y también con muchísimo apoyo consiguieron convertirse en científicas. El mensaje que envía Peladitas de Ciencias es, por un lado, que tú también puedes ser científica si quieres y si te lo propones, y también el mensaje de que en Panamá hay mujeres que han hecho ciencia y mujeres que siguen haciendo ciencia y que han realizado unos aportes muy importantes que deberíamos reconocer, ¿no? Este libro lo llevamos a los talleres y después de hacer los dibujos, los niños y las niñas pudieron escuchar algunas de esas historias que nosotras les contamos. Hicimos sesión de cuentacuentos para que, bueno, por lo menos en esas escuelas ya no se queden sin referencias de científicos y científicas cercanos, panameños, ¿no? Porque al contarles esas historias, pues dejamos, ¿no? esa referencia de esa científica en sus conciencias, ¿no? Que esa es la actividad, digamos, de transformación que en Pioneras de la Ciencia queremos hacer, porque no solo queremos generar conocimiento, como te decía al inicio, nuestra intención también es intervenir y transformar realidades que están marcadas por la desigualdad, obviamente, ¿no? Sí, creo que aquellas pioneras, no todas, tuvieron que lidiar con la barrera del machismo. No digo todas porque leí el libro y sé que hubo una que tuvo el apoyo de su esposo, pero todavía siguen habiendo desafíos en nuestras sociedades. Me puedo pensar que aquellos niños, la principal barrera tal vez sea la desigualdad. O sea, no sé si todas las escuelas eran como en zonas un poco urbanas o rurales o también interviniendo en escuelas privadas, porque también puede ser, no sé, si
las escuelas de un poco más recursos, tal vez las niñas y niños tengan otro tipo de concepto de qué es ciencia y cuáles sean sus realidades. Bueno, mira, como te decía al principio, nosotras quisimos conocer la diversidad de situaciones en el país. Entonces, elegimos 10 escuelas muy diferentes, escuelas de ámbitos urbanos, rurales, de ámbitos indígenas, de ámbitos afrodescendientes, pues, por ejemplo, una escuela en Colón, una escuela en la comarca Nove Buglé, una escuela en San Miguelito, escuelas en Veraguas, en Los Santos, en Chiriquí, en fin, diferentes escuelas, 10 escuelas. Los resultados nos muestran que sí, que efectivamente hay diferencias en cómo los niños y las niñas de esos contextos entienden la ciencia. Te decía antes, en contextos indígenas tienen menos referentes de personas que se dedican a la ciencia. Y es normal, están en un contexto donde tienen menor presencia directa más allá de los maestros de esas referencias de personas científicas. Pero los estereotipos de género y los condicionantes de género atraviesan a todas las escuelas. O sea, que las niñas consideren que son, que tienen menos capacidades o que tienen menos habilidades o que por ser niñas no van a ser tan buenas en ciencia, esto es prácticamente generalizado. Atraviesa todas las clases sociales, atraviesa todas las identidades étnico-raciales, porque tiene que ver con cómo se ha construido el género en nuestra sociedad. Y eso lo hemos aprendido todos y todas, porque nos han enseñado con esos estereotipos, desafortunadamente, porque son estereotipos que limitan. Tú decías que en el libro hay biografías de pioneras que hablan de cómo lidiaron muchas de ellas con el machismo de sus parejas, ¿no? Es cierto, muchas incluso tuvieron que separarse, se divorciaron para poder ser científicas porque sus compañeros sus maridos no las apoyaron. Hubo otras que sí que tuvieron maridos que las apoyaron y esas consiguieron ser científicas al tiempo que mantuvieron sus parejas. Pero lo cierto es que la mayoría de ellas no se casaron y no se unieron. Eso nos indica muchísimo, ¿no? Nos indica cómo el matrimonio, la unión de parejas heterosexuales y normalmente mucho más en aquella época, hace 60, 70, 80 años, que son las historias de la mayoría de las pioneras, eh, pues constituía un limitante, porque las consideraciones de género eran mucho más limitantes para las mujeres antes que ahora, aunque todavía hoy lo siguen siendo. Todavía mantenemos ideas sobre quiénes tienen que ser las personas que se encarguen de las tareas domésticas y de cuidados en los hogares, algo que limita muchísimo la participación de las mujeres en la vida fuera del hogar, ya sea la ciencia, la política, la economía o lo que sea. O también estereotipos, que es precisamente lo que nosotros estudiamos, los estereotipos que hacen pensar que las mujeres somos más o menos capaces de hacer ciertas cosas. Y sí, todavía está el estereotipo bastante fuerte de que las mujeres somos mejores para unas cosas y los hombres son mejores para otras. Y lo cierto es que eso no tiene ninguna base científica, eso lo que tiene es una base social y cultural, es algo construido que obviamente se puede cambiar. ¿Y por qué es importante cambiarlo? Pues porque nos limita muchísimo. Que las niñas no se imaginen ser ingenieras o estudiar matemáticas es un limitante. Las niñas deberían de tener en sus imaginarios, en sus vocaciones y en sus aspiraciones las mismas que los niños. Pero también los niños, los niños deberían tener también la aspiración de dedicarse a la enfermería, por ejemplo, o dedicarse a la educación, áreas más consideradas femeninas. Los estereotipos de género limitan de una manera absolutamente contraproducente para las propias personas, pero también para la propia ciencia. La ciencia necesita de todos y de todas, entonces no hay que poner límites para que participe nadie. Hay que, al revés, generar todas las condiciones para que las diferentes personas, con sus diferentes experiencias, perspectivas, formas de ver el mundo, permitan que participen en la construcción de conocimiento científico. La persona que hace ciencia determina mucho el conocimiento que genera. Por eso es tan importante que esa persona sea una persona diversa. Claro, y ustedes generan hallazgos y con esos hallazgos se pueden desarrollar cualquier tipo de políticas. ¿Cuáles serían, casi nos quedan más o menos unos 8 minutos, qué usted recomendaría? ¿Qué ha recomendado el equipo una vez presentado este informe, este resultado?
Sí, nosotras hemos recomendado, por un lugar, seguir estudiando estos asuntos. Por ejemplo, hemos dicho, sí, definitivamente los niños y las niñas tienen ciertos estereotipos de género sobre la ciencia desde la infancia. En este caso hicimos el estudio con niños y niñas de 9 y 10 años. Bueno, hay que seguir investigando. ¿De dónde vienen esos estereotipos? Ellos los traen de casa, los aprenden viendo la televisión, los aprenden en su contexto de amigos, los aprenden con su familia o los aprenden en la escuela. ¿Qué papel tienen los profesores y las profesoras en la transmisión de estos estereotipos? Son preguntas que nos hacemos ahora y que nos gustaría seguir investigando. Eso a nivel de investigación. Eh, ¿Cuál es el origen de esos estereotipos para, obviamente, poder abordarlos? Pero también a nivel de intervención decimos, hace falta generar, visibilizar referentes en la ciencia que hagan que personas diferentes puedan pensar, imaginarse ser científicas. En este caso, nosotros hemos dicho las niñas tienen una idea diferente a la de los niños en relación a la ciencia, pero también hemos visto que hay una diferente concepción también de los niños y las niñas afrodescendientes o indígenas. Para empezar, no se identifican con las personas que hacen ciencia. Yo te decía antes, 8 de cada 10 niñas dibujan mujeres. Bueno, pues podría decirte uno niño o niña afrodescendiente o indígena de cada 10 dibuja a una persona afrodescendiente o indígena como científica. Entonces, estereotipos étnico-raciales, no solo los de género, que deberían ser abordados para asegurar que, pues eso, la población, como te decía antes, diversa pueda tener acceso a participar en la ciencia. Programas que intervengan sobre esos estereotipos, que presenten mensajes alternativos a los de esos estereotipos, que permitan combatir esos estereotipos. Sería muy bueno, por ejemplo, que científicos y científicas indígenas, afrodescendientes, fueran a esas escuelas, les dieran alguna charla sobre la actividad científica que están desarrollando, que los materiales escolares tengan también representadas esa diversidad de personas en la ciencia, no solo que sean hombres, que sean mujeres, perdón, que sean indígenas, que sean afrodescendientes, sino también otro tipo de ciencias, porque nos dimos cuenta de que para la mayoría de niños y niñas la ciencia es hacer experimentos en un laboratorio con productos químicos. Lo cierto es que la ciencia es mucho más que eso, también están las ciencias sociales, la importancia de la historia, de la arqueología, de la antropología. Es algo que los niños también tienen que saber y no saben. Entonces, los materiales escolares, la formación de los profesores, los carteles que hay en las aulas de clase, esos carteles deberían de presentar también este modelo de científicos, una idea de la ciencia también más diversificada. En fin, nosotras proponemos que se hagan proyectos, programas, acciones dirigidos a superar esos estereotipos y asegurarnos de que ningún niño, ninguna niña deja de imaginarse o de aspirar a ser científica por esos estereotipos. Me quedo con varias de las cosas que está señalado. Primero, que las ciencias sociales son tan importantes que el resto de las ciencias. En las infancias nos damos cuenta, o sea, es el principal motor en donde impulsamos a los niños, por eso es que es tan importante saber cuál es la información que están consumiendo los niños y adolescentes, y la importancia de cómo todos, cada uno de nuestra trinchera podemos ser parte, ¿no? Yo me quedaba pensando que por qué ojalá alguien, un cineasta, pudiera poder escribir, poner una de las vidas, de las biografías que ustedes colocaron. Eugenia, muchísimas gracias. Después vamos a estar en contacto para cualquier otro tipo de investigación. Ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por la oportunidad. La verdad es que tener esta ventana para poder transmitir los resultados de la investigación es fundamental para las personas que hacemos ciencia. Gracias. Bueno, gracias a ambas, a la doctora Eugenia Rodríguez y a María Alejandra Carrasquilla, periodista en este segmento de Ciencia para Todos. Un gustazo haber tenido su presencia aquí y gran tema. Enhorabuena también por esa labor que están haciendo para impulsar la ciencia, sobre todo en las niñas. De mi parte, Magdiel Torres, agradecido por su sintonía.